Nunca imaginé que un simple amanecer pudiera partir mi vida en dos. Esa mañana, mi marido me gritó sin piedad, como si algo dentro de él hubiera estallado sin aviso. Su voz llenó la casa con una violencia que no reconocí, una furia que parecía tener vida propia. Pero lo más desconcertante no fue el grito, fue el silencio que vino después, un silencio cargado de un miedo que aún no entendía. Me quedé paralizada, preguntándome en qué momento nos habíamos perdido, o si alguna vez lo había conocido por completo. Había en sus ojos una sombra que no pertenecía a ese instante, sino a un lugar mucho más antiguo. Algo dentro de mí me dijo que ese amanecer guardaba una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida, una verdad que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras el sol comenzaba a colorear el cielo, supe que tenía que mirar más allá del dolor del momento, porque detrás de cada grito hay una historia, y detrás de cada silencio, una confesión esperando ser escuchada. Ese día descubrí su mayor miedo, y también descubrí algo sobre mí misma. Si alguna vez has sentido que alguien cercano esconde algo profundo, si has estado frente a una explosión emocional sin entender su origen, quédate hasta el final. Lo que descubrí esa mañana puede ayudarte a entender lo que otros no se atreven a decir. El amanecer apenas coloreaba las ventanas, cuando su grito cayó como un trueno dentro de la casa. Sentí el impacto en el pecho, como si algo invisible me empujara hacia atrás. No era la primera vez que alzaba la voz, pero esa mañana, su tono tenía un filo distinto, casi desesperado. Mis manos temblaron más por sorpresa que por miedo. Por un segundo, creí que el mundo se había detenido. Me quedé quieta, tratando de entender qué había detonado aquel estallido. No respondí de inmediato. Aprendí que las palabras, cuando se lanzan al calor del impulso, suelen llevar más heridas que sentido. Él respiraba rápido, como si hubiese corrido una distancia enorme solo para llegar a ese grito. Yo observé cada gesto suyo, buscando señales, buscando lógica en una reacción tan violenta. Era extraño, su rabia parecía apuntarme, pero sus ojos miraban hacia un lugar que no era yo. Algo se quebraba en silencio, y en medio de todo, sentí una punzada de curiosidad mezclada con tristeza. Intenté mantener la calma, sosteniendo la mirada en un punto fijo, porque enfrentar directamente su enojo habría sido como echar gasolina al fuego. El aire entre nosotros se volvió espeso, pesado, casi tangible. Era como si estuviéramos atrapados en una escena que ninguno de los dos quería protagonizar. Me pregunté si alguna vez nos habíamos entendido realmente. También pensé en cómo una sola mañana podía cambiar tanto. El silencio que siguió fue más ruidoso que su grito. Mientras él caminaba por la casa con pasos inseguros, percibí que algo en su actitud no cuadraba. No era simple enojo, había un temblor suave en sus movimientos, un temblor que no me había mostrado antes, como si luchara contra algo interno que estaba a punto de romperse. Ese detalle comenzó a inquietarme más que el grito mismo. A veces, el miedo se esconde disfrazado de furia, y comencé a preguntarme qué había detrás de esa máscara. Tomé aire lentamente, intentando no reaccionar desde la herida. En ese instante entendí que, si quería saber la verdad, debía observar más allá del ruido. Recordé conversaciones pasadas, pequeñas señales que había ignorado por costumbre o por mantener la paz. Y entonces, una idea empezó a insinuarse. Su rabia no era contra mí, sino contra algo que él no sabía enfrentar. Eso cambió por completo mi percepción del momento. La tensión seguía viva, pero mi mirada se volvió distinta. Cuando su voz finalmente se apagó, quedó un vacío extraño en el ambiente. Ese tipo de vacío que se siente cuando un secreto está a punto de revelarse. Él evitó mis ojos, como si temiera lo que yo pudiera ver en ellos. Fue ahí cuando entendí que su grito no era el final de nada, sino el principio de algo mucho más profundo. Algo que quizá llevaba tiempo intentando salir a la superficie. Y aunque no lo sabía aún, ese amanecer estaba por mostrarme su mayor miedo. Mientras recogía mis pensamientos, algo en él se desplomó, no físicamente, sino en la forma en que su postura se aflojó, en cómo sus hombros bajaron, como si cargara un peso enorme, y hubiera perdido la fuerza para sostenerlo. Entonces lo supe, detrás del monstruo que había gritado, había un hombre aterrorizado por algo que yo todavía no entendía. Y ese descubrimiento transformó la mañana en un misterio que no podía ignorar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Has sentido alguna vez que detrás de la rabia de alguien hay un miedo profundo? Comenta tu experiencia, porque lo que viene a continuación te va a sorprender. La casa aún conservaba el eco del grito, como si las paredes lo mantuvieran atrapado. Yo caminé despacio hacia la cocina, intentando que el sonido de mis pasos no despertara más tensión. Él se quedó en la sala, con la mirada fija en algo que yo no lograba ver.
Había una sombra en su expresión, una sombra que no venía de la luz exterior. Era algo interno, profundo, antiguo, y esa sombra empezó a inquietarme más que su voz alzada. Noté que sus manos temblaban cuando intentó ajustar el reloj de la pared, gesto que hacía siempre que buscaba disimular nervios. Pero esta vez el temblor era evidente, casi involuntario. No tenía sentido, cómo podía gritar con tanta fuerza, y segundos después mostrarse tan vulnerable. Esa contradicción me atravesó como un hilo fino y afilado. Algo no encajaba, y comprendí que ese amanecer exigía que mirara más allá de lo evidente. Me quedé observándolo sin que se diera cuenta, tratando de unir las piezas que la noche anterior había dejado incompletas. Recordé su insomnio, sus idas y venidas por el pasillo, suspiros cortos que yo fingí no escuchar. Pensé que era estrés, pensé que era rutina, pensé que pasaría. Pero ahora, frente a sus gestos quebrados, entendí que había sido una advertencia silenciosa. A veces, el cuerpo anuncia lo que la boca no sabe decir. No quise acercarme demasiado. Presentí que cualquier movimiento brusco podía reactivar su explosión. Preferí esperar, darle espacio, aunque dentro de mí creciera una mezcla de preocupación y desconcierto. Era como acompañar a alguien al borde de un precipicio sin saber si quería saltar o regresar. Mis emociones empezaban a mezclarse con un instinto extraño de protección, y me pregunté cómo proteger a quien te hiere sin querer. Mientras él respiraba hondo, noté que lo hacía con dificultad, como si cada inhalación pesara más que la anterior. Su pecho subía y bajaba con irregularidad, marcando un ritmo de angustia oculta. Fue entonces cuando la idea se volvió más clara. Su grito había sido un intento desesperado por contener algo que amenazaba con salir. No era furia, era miedo disfrazado. Y ese miedo parecía haber despertado antes que el sol. Me acerqué un poco, solo un paso, para ver si reaccionaba. No lo hizo, parecía atrapado en un pensamiento profundo, uno que le robaba la atención del presente. Esa desconexión me produjo un escalofrío suave, como si una verdad desconocida estuviera a punto de mostrarse. A veces, mirar a alguien que amas y no reconocer su expresión es un golpe silencioso. En ese golpe, supe que algo en él se había quebrado. Entre el silencio y la incertidumbre, entendí que ese momento era una grieta por donde, quizás sin querer, se escaparía la verdad. Su rabia era solo la superficie, lo que había debajo era más complejo, más oscuro, más vulnerable. Y mientras lo observaba, me invadió una certeza extraña. Su mayor miedo estaba relacionado con algo de lo que nunca había hablado. Y ese amanecer apenas comenzaba a revelarlo. Si te estás preguntando qué descubrí después, suscríbete al canal porque la historia se pone aún más intensa. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esto, comparte este video. Mientras él seguía inmóvil, dejé que mi mente viajara hacia atrás, buscando momentos que antes pasaron desapercibidos. Había pequeños gestos que ahora brillaban como advertencias, su mirada perdida al final del día, su forma de cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria, su tendencia a evitar ciertos temas. Todo estaba ahí, esperando que yo lo conectara. El pasado empezó a hablarme con una claridad incómoda. Recordé una noche en particular, cuando se despertó sobresaltado sin razón aparente. Dijo que era un mal sueño, pero su respiración agitada sugería otra cosa. Yo no insistí, preferí creer en su versión para mantener la paz. Ahora entendía que esa elección había ocultado señales valiosas. Los secretos no nacen grandes, crecen en silencio, y aquel silencio llevaba semanas presionando sus bordes. También vinieron a mí sus excusas repentinas para no ir a ciertos lugares que antes disfrutaba, personas con quienes solía reír sin esfuerzo. Había evitado reuniones, rechazado invitaciones y cambiado rutas habituales. En su momento lo atribuía al cansancio, pero hoy sabía que la evasión siempre es un mapa, y que él me estaba mostrando un territorio que no quise leer. Ese territorio tenía el nombre del miedo. Recordé cómo días atrás, le temblaron las manos al ver una noticia en la televisión. Fue un temblor leve, casi imperceptible, pero su reacción exagerada al cambiar de canal revelaba su incomodidad. No pregunté nada porque la vida rápida nos enseña a ignorar las pequeñas grietas. Sin embargo, esas grietas son las que sostienen la verdad cuando nadie mira. Y yo, sin querer, la había dejado crecer. Me vi revisando mentalmente cada conversación reciente, sus respuestas cortas, sus pausas largas, su tendencia a quedarse mirando por la ventana como si esperara algo. Había un hilo conductor que no había querido jalar por miedo a lo que podría encontrar, pero esa mañana entendí que ignorarlo era imposible. Lo que estaba atravesándolo no era pasajero, era una sombra que llevaba tiempo caminando con él. Al unir todas esas piezas, sentí un nudo en la garganta. No era culpa, tampoco miedo.
Era la sensación de estar frente a una verdad que había estado ahí todo el tiempo, escondida en gestos pequeños que yo confundí con rutina. Y esa claridad me dolió más de lo que imaginaba, porque su miedo había sido un grito silencioso durante semanas, un grito que yo no supe escuchar hasta ese amanecer. Mientras él seguía luchando contra su propio interior, supe que estaba a punto de descubrir algo que no solo lo explicaría él, sino también nuestro silencio. Porque hay secretos que no se revelan en palabras, sino en miradas, temblores, ausencias y momentos aparentemente insignificantes. Y ese día, la suma de todo empezó a señalar la misma dirección. Su mayor miedo estaba por salir a la luz. Él seguía sin hablar, pero su silencio tenía un peso que cargaba toda la habitación. Era un silencio denso, casi físico, capaz de tocarse con la punta de los dedos. Descubrí que cuando alguien se rompe, primero se calla. Y en ese mutismo incómodo, encontré más respuestas que en cualquier discusión anterior. Su respiración irregular marcaba un ritmo que yo no podía ignorar. Ese amanecer tenía un lenguaje propio. A cada minuto que pasaba, notaba cómo sus ojos evitaban los míos. No era desaire, era miedo a ser descubierto. Miedo a que yo viera lo que él ya no podía esconder. Había un temblor en sus párpados que delataba noches sin dormir. Y en su mandíbula tensa se escondía una lucha que llevaba mucho más tiempo del que imaginé. Su silencio era una confesión sin palabras. Me acerqué apenas unos pasos, cuidando no invadir su espacio. El ambiente seguía frágil, como vidrio a punto de quebrarse. Observé cómo sus manos buscaban algo que no encontraban, estabilidad, tal vez control. Y esa búsqueda desesperada era una pista más. Un hombre que grita por control suele hacerlo porque lo ha perdido por dentro. Ese pensamiento me recorrió como un escalofrío lento. Sentí que debía hablar, pero algo me detuvo. A veces, las palabras rompen lo que el silencio está tratando de revelar. Preferí escuchar el sonido leve de su respiración, el roce suave de su ropa, la manera en que tragaba saliva como si enfrentara un juicio invisible. Cada detalle era un mensaje oculto, y yo empezaba a descifrarlo con una mezcla de temor y compasión. De pronto, él apoyó las manos sobre la mesa, inclinando la cabeza, como si el peso de algo enorme lo doblara hacia adelante. No era cansancio físico, era emocional, mental, casi existencial. Ese gesto me habló de un secreto que ya no podía sostener. Y lo más sorprendente fue darme cuenta de que aquel grito había sido su forma desesperada de no hundirse. A veces, la furia es solo un salvavidas mal usado. Vi cómo sus hombros subían y bajaban en un esfuerzo por mantener la compostura. Pero esa batalla interna era imposible de ganar sin soltar aquello que le quemaba por dentro. Cada segundo que pasaba mostraba una nueva fisura en su resistencia. Y yo, sin moverme, observé cómo su silencio se convertía en un espejo de su vulnerabilidad. Era como ver caer una fortaleza ladrillo por ladrillo. Entonces lo entendí, no estaba ante un hombre enojado, estaba ante un hombre asustado. Asustado de sí mismo, de su pasado, de algo que no quería revivir. Su silencio no era indiferencia, era el lugar donde escondía su mayor miedo. Y en ese descubrimiento, mi corazón se apretó con una mezcla de tristeza y claridad. El amanecer estaba por revelar aquello que él había evitado por años. Estamos llegando al momento crucial. Si quieres saber qué fue lo que finalmente reveló, no te vayas. La verdad está a punto de salir. La luz del amanecer comenzó a entrar por la ventana, dibujando sombras suaves en el piso. Ese resplandor hizo que su figura pareciera aún más frágil, casi transparente. Lo observé mientras intentaba recomponer su postura, pero cada gesto lo traicionaba. La claridad del día siempre revela aquello que la noche logra disimular, y esa mañana estaba decidida a mostrarlo todo. La luz tocó su rostro, y pude ver más allá de la rabia. Había miedo, un miedo profundo, casi infantil. Sus ojos, normalmente firmes, brillaban con una humedad que él intentaba contener. Me sorprendió darme cuenta de que su enojo había sido solo una barrera improvisada, un escudo que ya se estaba resquebrajando bajo el sol naciente. La verdad siempre busca un resquicio para salir. Mientras avanzaba el amanecer, noté que él respiraba distinto, más lento, más hondo, como alguien que se prepara para enfrentar algo inevitable. Ese cambio en su respiración me indicó que estaba a punto de rendirse, no a mí, sino a sí mismo. Era como ver a un guerrero bajar las armas después de una batalla interna. Y en ese acto, había una belleza triste. La luz reveló un detalle que me había pasado desapercibido, sus ojos hinchados, no de ira, sino de haber llorado antes de que yo despertara. Esa imagen me estremeció. El hombre que creí fuerte e impenetrable, había llorado en silencio, temiendo que yo lo descubriera. Ese rastro de vulnerabilidad cambió todo dentro de mí. Los miedos más grandes siempre dejan marcas pequeñas. Intentó disimular limpiándose el rostro, pero el gesto fue torpe, casi desesperado.
Me pregunté qué clase de pensamiento podría quebrar así a alguien que solía esconderlo todo. Su cuerpo hablaba, aun cuando sus labios seguían cerrados, y cada movimiento revelaba que llevaba horas, o quizá días, luchando sin éxito. La luz lo estaba exponiendo sin piedad. Me acerqué lentamente, dejando que el silencio siguiera guiando el momento. Él no retrocedió, tampoco se tensó. Eso me indicó que ya no tenía fuerzas para mantener su fachada. La mañana, con su suavidad luminosa, parecía estar desnudando su verdad poco a poco, y yo sentí que estaba a un paso de descubrirla. La claridad siempre llega antes de la confesión. Mientras lo observaba, comprendí que ese amanecer no era casualidad. Era el escenario perfecto para que la verdad saliera sin máscaras. La luz estaba revelando su herida, su miedo, su secreto, y aunque aún no sabía qué era, tenía la certeza de que estaba mirando el principio del fin de su silencio. Su mayor miedo estaba más cerca que nunca. El silencio se prolongó tanto que pensé que quizá nunca hablaría, pero entonces escuché un susurro, apenas audible, como si su voz estuviera saliendo de un lugar oscuro y profundo. No era la voz del hombre que había gritado horas antes, era una voz quebrada, tímida, cargada de algo que no sabía nombrar. Me acerqué un poco más, tratando de no romper ese delicado intento de apertura. Así fue como comenzó a derrumbarse su muro. Sus labios temblaron antes de pronunciar la primera frase. No tenía claridad, no tenía fuerza, parecía un niño tratando de explicar un mal sueño. Y aunque sus palabras no fueron completas, el tono bastó para revelar una tormenta interior. Era un pedido silencioso de ayuda, disfrazado en frases cortas y cortadas. Sentí como algo en mí se ablandaba sin querer. Cuando levantó la mirada, sus ojos ya no evitaban los míos. Había un brillo extraño, mezcla de culpa y cansancio. Mirarlo así me dolió más que el grito que me despertó, porque la rabia lastima, pero la vulnerabilidad desnuda. Entendí que su miedo estaba a punto de tomar forma, y que yo era la única testigo en ese amanecer tan frágil. Y esa responsabilidad pesó dentro de mi pecho. Sus primeras palabras claras fueron una disculpa. No una disculpa automática, sino una que parecía arrancada con esfuerzo de un lugar que él evitaba visitar. La pronunció con los hombros caídos, como si entregara una parte de sí mismo. Me conmovió ver cómo su voz temblaba más que sus manos. Aquello no era simple arrepentimiento. Era un desahogo que llevaba tiempo buscando salida. Intentó continuar, pero la voz se le quebró de nuevo. No era fácil para él hablar de lo que le atormentaba, y lo supe por la forma en que tragó aire tratando de recomponer sus pensamientos. Ese hombre fuerte, rígido, siempre en control, estaba ahora deshecho frente a mí. Y yo entendí, con una claridad repentina, que estaba presenciando algo que jamás había visto antes. Una verdad a punto de revelarse duele antes de ser dicha. Me acerqué un poco más, despacio, dejando que supiera que estaba ahí, sin exigir nada. Él cerró los ojos un segundo, como si necesitara valor para continuar. El ambiente parecía detenerse, como si hasta la luz del amanecer aguardara su confesión. Su respiración se volvió temblorosa, casi un llanto contenido. Era evidente que estaba a un paso de enfrentar su miedo. Y entonces, cuando abrió los ojos otra vez, supe que ese era el momento. Su voz recuperó apenas un hilo de firmeza, suficiente para dar a entender que estaba listo. No sabía qué iba a decirme, pero sentí que iba a cambiarlo todo. Había llegado al borde de su verdad, y yo estaba allí, sosteniendo el silencio para recibirla. Cuando por fin abrió la boca, el aire pareció concentrarse alrededor de él. No dijo nada de inmediato, pero el temblor en su voz anunciaba que estaba reuniendo coraje. Ese temblor fue la primera grieta audible en su silencio. Me quedé quieta, esperando, sintiendo cómo el amanecer se volvía más brillante a nuestro alrededor. El momento tenía un peso casi sagrado. Sus primeras palabras salieron atropelladas, como si hubiera estado ensayándolas durante semanas en su cabeza. Tartamudeó, respiró hondo, intentó recomponerse. No podía mirarme directamente, pero tampoco apartaba la mirada por completo. Estaba atrapado entre la necesidad de hablar y el terror de hacerlo. Esa lucha interna se reflejaba en cada sílaba. Dijo que llevaba tiempo ocultando algo que no sabía enfrentar, algo que le había crecido por dentro como una sombra persistente. Su voz se quebró cuando lo admitió, como si nombrarlo lo debilitara. Yo sentí como el ambiente se cargaba de una tensión nueva, más profunda que la del grito inicial. La verdad empezaba a asomar su rostro. Me contó que había tenido pesadillas recurrentes, cada vez más intensas, pesadillas que lo despertaban sudando y temblando, aunque nunca quiso contármelo. Las describió como escenas que no sabía si eran recuerdos o imaginaciones distorsionadas, escenas que lo perseguían cada noche. Era como si algo del pasado hubiera regresado para reclamarlo. Mientras hablaba, su respiración se volvía más irregular, no por rabia, sino por miedo.
un miedo tan palpable que casi podía sentirlo en mi propia piel. Sus manos se retorcían una sobre la otra, buscando alivio en un gesto repetitivo. Y aunque aún no había revelado el contenido exacto de esas pesadillas, estaba claro que lo habían afectado profundamente. Y ese tormento lo había llevado hasta el grito de esa mañana. Se detuvo un momento y apoyó la espalda en la pared, como si necesitara sostén para continuar. Me confesó que llevaba semanas evitando dormir, temiendo que las imágenes volvieran. Ese insomnio lo había consumido por dentro, lo había vuelto irritable, ansioso, frágil. Su grito no fue más que el estallido inevitable de su agotamiento emocional. Todo comenzaba a tener sentido. Cuando finalmente levantó la mirada hacia mí, supe que se acercaba al punto crucial. Sus ojos brillaban con un miedo que jamás le había visto. Y en ese brillo entendí que su mayor temor no era la pesadilla, sino lo que podía significar. Estaba listo para revelarlo, aunque aún le costara sostener las palabras. Y yo en silencio, me preparé para escucharlo. No te pierdas lo que viene. Dale like si esta historia te está atrapando. Y quédate porque lo más impactante está por revelarse. Él respiró hondo antes de continuar, como si el aire fuera una cuerda que lo mantenía unido al presente. Me dijo que en esas pesadillas había un rostro que no lograba olvidar. Un rostro conocido, pero envuelto en sombras como si su memoria jugara a esconderlo. Cada vez que intentaba describirlo, su voz se quebraba un poco más. Ese detalle me erizó la piel sin saber por qué. Explicó que en los sueños, ese rostro lo observaba fijamente desde la oscuridad. No hablaba, no se movía, solo lo miraba con una intensidad insoportable. Él despertaba con la sensación de estar siendo vigilado, incluso después de abrir los ojos. Era un miedo que traspasaba la frontera entre sueño y realidad, y esa mezcla había comenzado a desbordarlo. Me confesó que había intentado ignorarlo, convencerse de que era estrés, cansancio o simplemente imaginación, pero las pesadillas se volvieron más frecuentes, más densas, más reales. Cada noche el rostro estaba más cerca, más definido, más amenazante, y él dejó de saber dónde terminaba el sueño, y empezaba su ansiedad. La línea entre miedo y memoria estaba difuminada. Lo que más me impactó fue escuchar que llevaba semanas sintiendo la misma presencia incluso despierto. Decía que a veces, al girar la cabeza o entrar en una habitación vacía, sentía que alguien lo observaba desde un rincón invisible. Esa idea me recorrió como un escalofrío lento, casi helado. No era un miedo común, era un miedo persistente. Su voz bajó aún más cuando admitió que había llegado a creer que ese rostro pertenecía a alguien de su pasado, alguien que él había tratado de olvidar, pero que parecía regresar en sueños para reclamar algo. No me dio nombres, pero el temblor en sus manos al mencionarlo revelaba que la conexión era profunda. Y esa revelación comenzó a tensar todo mi interior. Confesó que lo que más le asustaba no era la pesadilla en sí, sino la posibilidad de que su mente estuviera tratando de decirle algo, como si ese rostro fuera una pieza perdida de un recuerdo que nunca enfrentó. Esa idea lo había desgastado hasta dejarlo vulnerable y explosivo. Todo aquello acumulado explotó en forma de grito esa mañana. El miedo lo había estado poseyendo en silencio. Finalmente, me miró con una mezcla de súplica y agotamiento. Dijo que ya no sabía distinguir si estaba perdiendo la razón o si realmente había algo que debía enfrentar. Esa incertidumbre lo estaba destruyendo por dentro. Y en ese instante, entendí que su mayor miedo no era el rostro, sino lo que él representaba. El amanecer estaba a punto de revelar la verdad final. Cuando estuvo a punto de hablar, supe que algo trascendental iba a salir de su boca. Su respiración se volvió más lenta, casi temblorosa, como si cada palabra pesara demasiado. Se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos por un instante, y ese gesto dijo más que cualquier explicación. Era el gesto de alguien que ha huido demasiado tiempo, y al fin se quedaba sin lugares donde ocultarse. La luz del amanecer caía sobre él como un reflector inevitable. No tenía cómo escapar de sí mismo. Me miró, pero era como si mirara a través de mí, buscando valor en un punto lejano. Cuando abrió los labios, dudó un instante, como si pronunciar ese nombre pudiera invocar algo temido. Ese microtemblor sostuvo el momento como una cuerda tensada. El silencio se volvió una antesala sagrada. Entonces lo dijo. No gritó, no susurró, lo dejó caer como una verdad pesada que ya no podía sostener. El nombre resonó entre nosotros como un eco que llevaba años esperando liberarse. Un nombre que yo jamás había escuchado, pero que pareció golpearlo desde dentro. Al oírlo, sentí un estremecimiento involuntario. Había algo oscuro adherido a esa palabra. Me explicó que ese nombre pertenecía a alguien que había marcado su vida sin que yo lo supiera. Un episodio que él había guardado en una caja mental hermética, creyendo que nunca más lo afectaría. Pero las pesadillas rompían precisamente esas cajas, y lo que había vuelto no era un recuerdo, sino una herida abierta.
una herida que sangraba en forma de miedo. Su voz temblaba mientras intentaba explicar la conexión con ese rostro. Dijo que habían compartido algo doloroso, algo que él había enterrado profundamente. Nunca lo mencionó, porque pensaba que hablar de ello lo traería de vuelta. Pero el subconsciente no permite entierros perfectos, y su mente había comenzado a despertar aquella historia. Su temor tenía raíces mucho más profundas. Mientras hablaba noté cómo su cuerpo se encogía, como si retrocediera hacia una versión más joven y vulnerable de sí mismo. Sus manos ya no temblaban de rabia ni angustia, sino de memoria. Era evidente que ese nombre lo perseguía desde antes de que yo entrara en su vida, y ese peso acumulado había ido desgastándolo en silencio. Las pesadillas eran solo el síntoma de un pasado vivo. Cuando terminó de pronunciarlo todo, quedó exhausto, como si hubiera corrido una maratón emocional. Pero en su mirada apareció algo nuevo, alivio. Un alivio tenue, frágil, pero luminoso. La verdad había empezado a salir a la superficie, aunque todavía faltaba comprender su significado. El amanecer no había terminado de revelar su mayor miedo. Después de pronunciar aquel nombre, supe que aún faltaba una pieza crucial. Él respiró profundamente, como si necesitara valor para enfrentar la última parte de su verdad. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y pánico, una dualidad que solo aparece cuando alguien está a punto de desnudar el alma. Sabía que lo que venía no sería fácil. La mañana lo empujaba hacia la confesión final. Me dijo que ese nombre pertenecía a alguien que lo había marcado con un trauma que nunca procesó, alguien que lo hirió de una manera que él creyó superada, pero que solo había quedado sepultada bajo capas de silencio. Sus pesadillas no eran alucinaciones, eran fragmentos de una memoria que buscaba ser atendida. La mente siempre encuentra la manera de reclamar justicia. A medida que hablaba, el amanecer revelaba su rostro con un tono distinto, como si la luz quisiera suavizar su tormento. Contó que aquel episodio del pasado había regresado porque algo reciente lo había reactivado. Un gesto, un sonido, una situación aparentemente insignificante. Y su mente, al no saber cómo protegerlo, explotó en forma de gritos. Su furia era solo un síntoma del miedo. Me confesó que lo que realmente temía no era el nombre, ni el recuerdo. Temía convertirse en alguien que reprodujera ese daño sin querer. Temía que en un momento de desesperación, su herida aprendida hablara más fuerte que él. Temía herirme como alguna vez lo hirieron a él. Ese temor lo perseguía más que las pesadillas. Era un miedo que nacía del amor y del dolor a la vez. Con la voz rota, me dijo que por eso se alejaba, por eso callaba, por eso callaba, por eso explotaba. No era rechazo, era autoprotección. Se veía a sí mismo como una amenaza que no quería ser. Y su grito de esa mañana no fue un ataque hacia mí, sino un estallido de terror hacia sí mismo. El descubrimiento me atravesó como una corriente inesperada. Lo que yo interpreté como rabia era en realidad miedo puro. Mientras lo escuchaba, sentí como una comprensión profunda se instalaba en mi pecho. No justificaba el daño, pero iluminaba el origen. Ese amanecer me mostró la fragilidad de aquel hombre que amaba, un hombre atrapado entre su pasado y su deseo de no repetirlo. Y en su mirada cansada vi una petición silenciosa: ayuda, no juicio. Una historia que reclamaba reparación. Al final, su mayor miedo quedó expuesto. Temía convertirse en su propio fantasma. Temía repetir la violencia que lo marcó. Temía que su amor no fuera suficiente para protegerme de su sombra. Pero al revelarlo, algo dentro de él comenzó a sanar, y comprendí que ese amanecer no nos rompió, nos abrió. La verdad por fin tenía forma y nombre. Antes de despedirnos, quiero que sepas algo importante. Si esta historia te tocó, compártela. Tal vez alguien más necesite entender que detrás del miedo hay historias por sanar. La mañana que comenzó con un grito terminó revelando una historia que nunca imaginé. Su miedo, al fin expuesto, dejó claro que no era un monstruo, sino un hombre herido luchando contra un pasado que aún lo perseguía. Comprendí que nadie aprende a sanar a la fuerza. La verdad necesita luz, paciencia y espacio para respirar. Aún así, esa revelación cambió mi manera de mirarlo, y también la manera de mirarnos. Pero aquí está la parte que importa. Ninguna historia está condenada por su pasado. El miedo no es un enemigo, es una señal. Y lo que descubrí ese amanecer no fue el final de nuestra relación, ni una confesión destinada a destruirnos. Lo que descubrí fue que incluso en los momentos más dolorosos, seguimos teniendo la capacidad de elegir cómo continuar. Esa elección siempre permanece abierta. Y ahora viene la refutación necesaria. Lo que viví no es un destino universal, ni una sentencia para nadie. No todos los gritos esconden un trauma profundo, ni todos los silencios anticipan un secreto oculto. Nadie debería normalizar la violencia ni justificar heridas con historias no resueltas. Esta historia no pretende romantizar el dolor,
sino mostrar cómo la verdad puede desarmar un miedo, no excusar un acto. Cada relación debe cuidarse desde la responsabilidad, no desde el sacrificio. Si esta historia te dejó algo, si te hizo pensar, sentir o mirar tus propias historias con otros ojos, entonces ya cumplió su propósito. Y si quieres seguir explorando relatos, reflexiones y experiencias que nos ayudan a entendernos mejor, te invito a seguir acompañándome en este viaje. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna historia. Comenta qué te resonó de esta experiencia y comparte este video con alguien que pueda necesitarlo. A veces, una historia puede abrir puertas que creíamos cerradas. Aquí seguimos, desenredando emociones juntos. Nos vemos en el próximo video.